Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Poison Slow. Doctora, ¿va a tratar al paciente? Todo está bien. Si me niego podría manchar la reputación del hospital. Está bien, doctora, pero lo veré por última vez, comprendido. Antes de entrar a la sala de exámenes, la doctora Pre miró al hombre que la estaba mirando. El hombre le sonrió, pero ella no le devolvió la sonrisa. Solo mantuvo una expresión neutral. Solía pensar que él tenía una sonrisa amable, pero ahora pensaba que era completamente falsa. Los exámenes de los pacientes continuaron y la doctora Pre no prestó atención a su exnovio, que estaba esperando afuera para tener la oportunidad de hablar con ella. Él no era lo suficientemente importante como para que ella lo recordara, por lo que trabajó, sin distracciones ni preocupaciones sobre cuándo podría aparecer. Pero el hombre que esperaba ver a la doctora se sintió cada vez más frustrado cuando no decían su nombre. Se acercó para preguntar a la enfermera, pero la respuesta que recibió lo hizo regresar a su asiento. Todos los pacientes de la doctora tenían cita. Ella le había dicho a la enfermera que se lo dijera. Sabía muy bien que un hospital privado nunca dejaría que un paciente esperara tanto tiempo. Probablemente pensó que se rendiría y se iría. Pero hoy estaba decidido a ver a la doctora Pre para dejar las cosas claras y revivar su amor, como deseaba su familia. La paciencia le daría lo que quería, aunque le llevara un poco de tiempo. Y parecía que su paciencia se vería recompensada cuando la enfermera le dijo que fue a la sala de exámenes de la doctora. Parecía que su ex prometida lo había hecho esperar intencionalmente hasta que todos los más pacientes se hubieran ido y fuera casi la hora de cerrar. Quizás esta era la oportunidad de hablar con la mujer que quería como madre de sus futuros hijos. La mirada tranquila de la mujer de bata blanca le hizo reprimir el impulso de acercarse a ella, ya que había dos enfermeras en la habitación. ¿Qué le trae por aquí, señor Tawag? Bren, señor Tawag, describa sus síntomas. Quiero hablar contigo a solas. La doctora asintió para indicarles a la enfermera que todo estaba bien. Podía hablar con ese hombre sin preocuparse porque estaba en un hospital, no en un lugar aislado. ¿Qué quieres decir, Bren? Yo? La confianza que Tawag alguna vez tuvo parecía disminuir mientras hablaba con la mujer que quería como su legítima esposa. No creo que estemos cerca. Hoy estás aquí como paciente y no como alguien cercano hacia mí. Llámame doctora. El tono firme de la doctora pareció irritar al hombre frente a ella, ya que nunca había visto a su prometida tan fría. Sé que todavía estás enojada conmigo, pero quiero que me des la oportunidad de explicarte. Está bien, entiendo. Y me alegra que me estés dando esa oportunidad. Quiero decir, no necesitas dar explicaciones. Prenyo, con esperanza, el rostro de Tawag quedó confundido por las palabras de su exprometida. Ella parecía entenderlo, pero su comportamiento no encajaba con el de alguien que intentaba reconciliarse. Ve a cuidar de tu hijo y de tu esposa. No queda nada entre nosotros, Pren. Espero que entiendas esto, tal como yo entiendo. La doctora Pre miró el rostro cada vez más indignado del hombre frente a ella con expresión neutral. Puede que ella lo hubiera visto como una pareja adecuada, pero ahora él era solo un hombre irresponsable que intentaba reconciliarse con ella mientras tenía un hijo con otra mujer. Cometí un error, te amo, Prem, por favor, dame una oportunidad. Las personas que se aman no se traicionan. Lo que hiciste fue engañar a tu amante. ¿A esto todavía se le puede llamar amor? Las palabras de la doctora transmitieron todos sus sentimientos al hombre frente a ella. El hombre que pensó que podría ser bueno no se parecía en nada a lo que imaginaba. Sus ojos comenzaron a mostrar enojo cuando las cosas no salían como él quería. ¿Crees que aceptaría como esposa a una mujer que se entrega fácilmente a los demás? Eso es asunto tuyo, pero para mí, eres solo un hombre que conocí. Bren, su voz se elevó con furia ante su última frase. Era solo un hombre que ella conocía. Él siempre la amó, pero ella lo trataba como si no valiera nada. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió a las dos personas. El hombre que estaba a punto de acercarse a la doctora se detuvo a ver quién entraba. Ella no era otra que la heredera del hospital privado. Disculpe, el turno de la doctora terminó. La doctora Falada le sonrió a su amiga, pero mantuvo una expresión neutral hacia el hombre en la habitación. Abrió más la puerta, revelando a dos guardias de seguridad esperando sus órdenes. Puede que no parezca bueno, pero proteger a su amiga valía la pena. No entiendo lo que dices, Bren, pero haré todo lo posible para casarme contigo. El hombre que alguna vez fue su prometido salió de la oficina. La doctora sintió para hacerle saber a su amiga que estaba bien. Ahora solo ella y su amiga permanecían en la habitación, ya que los guardias de seguridad probablemente escoltaron al hombre hasta su automóvil por orden de la doctora Falada. Wang no se va a rendir fácilmente, Bren. Déjalo en paz. Puede volverse loco por sí solo, incluso si habla con mis padres, eso no me importa. ¿Ya hablaste con tus padres? Sí, ellos lo entienden. Está bien, sería un desastre si quisieran que te casaras con él.
La doctora Faladay empezó a sonreír con su amiga, aliviada por lo que había dicho. Sabía muy bien que todos los padres querían que sus hijos se casaran con alguien adecuado, un hombre de negocios, y con todo puede hacer que muchos padres pasen por alto los errores del pasado. Los padres de la doctora eran conocidos por su rigor, pero temían que si descubrían que su hija había tenido una aventura de una noche y su cuerpo había cambiado, no podrían aceptarlo. Sus padres siempre hablaban del decoro, que era una de las razones por las cuales la doctora Pren no buscaba mucho el amor. Si la persona no era adecuada o lo suficientemente buena para usar la palabra nosotros. Ese mismo día, lleno de dolores de cabeza y caos, la villana no dejó que el equipo de filmación perdiera el tiempo con sus problemas personales. Pudo separar también su vida personal de su trabajo, que el equipo terminó de filmar las escenas en las que aparecía sin demora. Pero cuando regresó a su condominio, que ya se acercaba al amanecer de un nuevo día, Pam no pudo evitar pensar en lo que había dicho su exnovia, su ex-manager. Se dijo a sí misma que las palabras de la mujer no eran fiables. No había manera que la doctora Pren volviera a casarse con ese hombre, y no había manera de que la doctora amara aún a ese hombre. Incluso si ella lo amaba, Pam nunca permitiría que se casara con ese. La doctora pertenecía únicamente a Pam. Aunque la habitación estaba a oscuras, no le supuso ningún problema saber dónde estaba colocado todo. Pam se sentó suavemente en la cama para no despertar a la persona que dormía, porque sabía con qué facilidad la doctora podía despertarse. Ella pensó que estaba completamente en silencio, pero la lámpara se encendió inmediatamente cuando se sentó en la cama. ¿Pasa algo? Pam no respondió a la pregunta, pero optó por suspirar suavemente al encontrarse con los ojos que ya la miraban. No sabía cómo empezar ni cómo decir para aliviar la tensión. Quería preguntar directamente, pero temía que la respuesta pudiera hacerla perder el control y pensar en encerrar a esa mujer, donde nadie pudiera encontrarla. Pero si hiciera eso, la doctora seguramente estaría tan enojada y llena de odio que no querría volver a verla, especialmente porque su romance estaba mejorando. No es nada. Entonces ve a la cama, que ya es tarde. Deberías dormir, Pren. Si sucede algo, solo dilo, dijo la doctora sentándose en la cabecera de la cama, mirando con calma a la mujer que se sentaba en el borde. No sucede nada. Si quieres preguntar algo, dilo. No quería enfadarse más. Ya había lidiado con muchas cosas hoy molestas, pero parecía que esa mujer no estaba cooperando en absoluto. ¿Te vas a casar con ese hombre, Pren? ¿De qué estás hablando? Antes de que la actriz pudiera terminar su frase, la bella doctora la interrumpió. Lo que había escuchado era ridículo. Ya había lidiado con ese hombre y ahora tenía que enfrentarse nuevamente a preguntas sobre él. Aunque ames a ese hombre, no te voy a dejar, no dejaré que te cases con él. En los próximos videos continuaremos con más spoiler. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.